3 meses. Uno de los indicadores macroeconómicos más importantes, la curva de tipos, ha iniciado una cuenta atrás que nos llevará a un punto de inflexión histórico para la economía dentro de 3 meses. Veamos. Hace exactamente un año, la curva de tipos protagonizó lo que se conoce como un aumento de la pendiente. Dejó atrás una de las inversiones más prolongadas de la historia, cruzando de nuevo por encima de la línea cero. Lo mismo ocurrió en 2020, y en menos de un año hubo una recesión. También sucedió en 2007. En el plazo de un año tuvo lugar otra recesión, igual que en 2001 y en 1989. Incluso si retrocedemos hasta la Gran Depresión de 1929, la curva de tipos también aumentó su pendiente tras una inversión, seguida de una contracción económica durante el año posterior. Sin embargo, aquí estamos en 2025, aproximadamente un año después de este famoso aumento de pendiente de la curva de tipos, y aún así, aparentemente no ha ocurrido nada. La Oficina Nacional de Investigaciones Económicas no ha anunciado ninguna recesión. Paralelamente, el mercado de valores está cerca de máximos históricos y las cifras de PIB real se han mantenido entre el 2 y el 3%, lo que se considera un crecimiento sólido. Para muchas personas que no comprenden completamente qué representa la curva de tipos, esto sugiere que el indicador no funciona, que ha dejado de ser relevante y que deberíamos ignorarlo por completo. Pero nosotros no estamos de acuerdo con esta conclusión. Consideramos que la curva de tipos sigue funcionando exactamente como debe y que actualmente está señalando uno de los puntos de inflexión más importantes para la economía en décadas. Dicho esto, estamos en la semana de Cyber Monday, así que pinchando en el enlace del vídeo encontrará un descuento del 40% en nuestra suscripción premium. Tendrá acceso a todas y cada una de las operaciones que realizamos en el mercado, con envío de alertas en tiempo real, tanto para acciones, criptomonedas, materias primas o cualquier activo que pueda superar al mercado en ese momento. Todas nuestras operaciones se basan en una estrategia que llevamos desarrollando una década y que nos ha permitido hacer crecer nuestro capital de forma constante. Si desea acceder a esta suscripción completa por una fracción de su valor, no deje pasar el descuento de Cyber Monday. En primer lugar, vamos a introducir algo de contexto sobre por qué la curva de tipos es, históricamente, un indicador extremadamente preciso de lo que hará la economía a futuro. La curva de tipos simplemente mide el diferencial entre los tipos de interés a largo plazo y los tipos de interés a corto plazo en la economía. Los tipos a largo plazo los determina el mercado en función de las expectativas de crecimiento e inflación a largo plazo, mientras que los tipos a corto plazo los fija el Banco Central, la Reserva Federal. Cuando la Fed reduce los tipos muy por debajo de los tipos a largo plazo, la denominada política expansiva, se genera un entorno que incentiva la concesión de crédito. Cuando la Reserva Federal eleva su tipo de interés por encima de los tipos a largo plazo, se llama política restrictiva. Aquí es cuando la curva de tipos está invertida. Esto ralentiza el crédito y debilita la economía. La Fed ajusta su tipo de interés entre una postura expansiva y restrictiva, según la evolución económica. Dicho esto, vamos a mostrarle por qué la curva de tipos sigue siendo plenamente relevante hoy. Esta es la tasa de paro de Estados Unidos desde los años 80 y esta es la curva de tipos. Como puede ver, históricamente, la tasa de desempleo y la curva de tipos se mueven hacia arriba y hacia abajo sincronizadas. Y la razón es simple. Cuando el mercado laboral es débil y el desempleo es elevado, la Fed decide adoptar
una política monetaria claramente expansiva para reactivar la economía. Por ello, fija su política con el objetivo de hacer que la curva de tipos tenga la mayor pendiente posible. Los diferenciales más amplios suelen estimular el crédito y dan lugar a un periodo prolongado de recuperación económica. Así lo han venido haciendo después de cada recesión de los últimos 40 años. Cuando el mercado laboral empieza a tensionarse y el desempleo es mínimo, suelen aplicar una política monetaria más restrictiva, elevando su tipo de interés, lo que restringe el crédito y frena la economía, con frecuencia desembocando en una recesión. Así observamos que la curva de tipos es simplemente un reflejo de la política monetaria y que dicha política se fija en función del ciclo económico. Como puede comprobar, esta relación sigue plenamente vigente en la actualidad. La Reserva Federal adoptó una política monetaria restrictiva en 2022 y 2023, cuando el mercado laboral estaba muy apretado. Esto invirtió la curva de tipos y debilitó la economía, lo que ha provocado que la tasa de desempleo aumente en 2024 y 2025. En respuesta, la Reserva Federal ha recortado los tipos de interés, lo que ha llevado a un aumento de la pendiente de la curva de tipos. Históricamente, cuando esto sucede, suele indicar que la economía está entrando en una recesión y que el mercado laboral se está deteriorando. Los períodos en los que el desempleo aumenta suelen registrarse como recesiones según la NBER. Lo realmente anómalo hoy en día no es la señal falsa de la curva de tipos. Es, en realidad, el hecho de que el nivel de paro haya subido un punto porcentual sin que se haya clasificado como recesión por primera vez en la historia. A primera vista, podríamos argumentar que el escenario actual parece bastante similar al período justo antes de la gran crisis financiera, cuando el paro crecía junto a una curva de tipos con pendiente creciente. Finalmente, la economía acabó deteriorándose y se produjo una recesión real. Pero vemos otras cosas inusuales además de eso. Si observamos la tasa de desempleo en paralelo con las solicitudes de subsidio por desempleo en Estados Unidos, constatamos que se ha producido una divergencia bastante amplia entre ambas durante los últimos años. Si observamos el período anterior a recesiones pasadas, vemos que las solicitudes iniciales de subsidio aumentan al mismo tiempo que sube la tasa de desempleo. Esta divergencia de aquí nos indica que estamos en un entorno macroeconómico extremadamente inusual. Las solicitudes de subsidio por desempleo son una medida distinta del mercado laboral. Suben cuando se producen despidos y las personas solicitan prestaciones por desempleo. La tasa de desempleo, por otro lado, simplemente mide la proporción del mercado laboral que está buscando activamente un empleo. Puede parecer lo mismo, pero no lo es. Teóricamente, el paro puede subir sin que se produzcan despidos. Por ejemplo, si las empresas congelan completamente las contrataciones durante un periodo prolongado, significa que todos los que ya están desempleados permanecen igual, pero los recién llegados al mercado laboral también se convierten en desempleados, lo que automáticamente aumenta la proporción de desempleados sin que necesariamente se produzcan despidos. Creemos que esto es exactamente lo que está ocurriendo, y ya llevamos meses hablando del tema. Las empresas han congelado completamente las contrataciones, pero aún no han empezado a despedir a nadie, y consecuentemente el mercado de valores ha podido subir en paralelo con una tasa de desempleo en aumento durante el último año. Las empresas han estado optimizando sus operaciones con nuevas formas de aumentar sus beneficios sin incorporar nuevos trabajadores. La cuestión ahora es si las corporaciones van a pasar de un simple estancamiento en las contrataciones a empezar con despidos, lo que provocaría
una recesión típica? Para responder a esta pregunta, debemos volver al indicador macroeconómico más importante, la curva de tipos. Actualmente, la curva de tipos se sitúa alrededor de cero. Esto coloca la política monetaria en un punto crítico, justo cuando los datos económicos sugieren que podríamos estar al borde de una recesión. Si la Fed decide ampliar significativamente el diferencial de tipos, resultando en una política monetaria más expansiva, se retrasaría la recesión, reactivando el mercado laboral y estimulando el crecimiento económico. Si la curva de tipos vuelve a invertirse aquí, con casi total seguridad, se desencadenará una recesión. Podría estarse preguntando, ¿por qué la Fed no provoca directamente este escenario, estimulando la economía para evitar la recesión y generar una expansión económica? El problema radica en que la Reserva Federal no solo se fija en el mercado laboral, sino también en la inflación. Esto es lo que se denomina su doble mandato, y la Fed establece su política monetaria según consideren que existe un mayor riesgo de desempleo o de inflación descontrolada. Una forma clara de analizarlo es simplemente combinando ambos indicadores. Este es el diferencial entre el nivel de paro en Estados Unidos y la tasa de inflación en el país. Al añadir el tipo de interés de la Reserva Federal, podemos ver que la Fed sigue estrechamente este diferencial al fijar su tipo de interés. Cuando esta línea se mantiene elevada, significa que la inflación es alta mientras el desempleo es bajo, por lo que la Fed debería subir los tipos. En cambio, cuando esta línea está baja, indica que los riesgos inflacionarios son reducidos y el desempleo elevado, por lo que la Fed debería bajar los tipos. Es, en esencia, el trabajo durísimo de 400 doctores en economía. La razón por la que no han reducido los tipos hasta ahora es que las presiones inflacionarias mantienen al indicador en niveles bastante altos. La diferencia está, ojo, en niveles similares a los de 2006 y 2000, cuando la Fed estaba subiendo los tipos, no como ahora. En consecuencia, nos encontramos con dos posibles escenarios. El primero, la inflación comienza a repuntar y obliga a la Fed a frenar en seco las bajadas de tipos e incluso volver a subirlos, lo que sería la puntilla final para la economía y, en nuestra opinión, garantizaría una recesión. El segundo, la inflación baja. La Reserva Federal puede recortar los tipos de manera más agresiva y quizá reactivar la economía. Por favor, déjenos su opinión al respecto en los comentarios. Nosotros creemos que el segundo escenario es el más probable en el corto plazo, durante los próximos 3 meses. En primer lugar, durante los últimos 3 años, esta línea ha mostrado una tendencia a la baja y no presenta señales de girar al alza como en estos casos. En segundo lugar, contamos con variables económicas importantes, como el precio del petróleo en tendencia bajista. El precio del oro negro es uno de los componentes que más influye en la inflación, y como se puede observar, los movimientos en el precio del petróleo han marcado la pauta de la política monetaria durante la última década. Actualmente, los precios del petróleo están en descenso, lo que da cierto margen a la Fed para recortar los tipos de interés en los próximos meses. Si estamos en lo cierto, tenemos buenas y malas noticias. La buena noticia es que finalmente un recorte de tipos daría un respiro a la economía tras haber estado asfixiada por los altos tipos de interés. La mala noticia, sin embargo, es que tipos más bajos, casi con toda seguridad, fomentan un comportamiento especulativo en los mercados financieros, algo que ya hemos detectado en los últimos meses y que sin duda se intensificará si el crecimiento económico vuelve a despegar desde este punto. Aunque a corto plazo esto supondría un subidón pasajero, a largo plazo traerá lágrimas en el sector financiero. Así que no creemos que el mercado de valores haya alcanzado su máximo definitivo. Y aunque todavía existe cierta vulnerabilidad a corto plazo, seguimos considerando que las acciones subirán
en los próximos meses. Nuestra intención es navegar el mercado de valores hasta su cima. Hemos realizado innumerables operaciones con diversas acciones que han liderado el mercado en 2025. Trabajamos día a día para ofrecer a nuestros clientes una estrategia de trading de gran calidad. Si desea tener acceso a cada operación que realizamos en tiempo real, no se olvide de aprovechar el descuento del Cyber Monday que estamos ofreciendo. Va a durar un suspiro. Por tanto, si quiere asegurarse un año de nuestro servicio premium por una fracción del precio habitual, haga clic en el enlace del vídeo ya. Gracias.